Hola a todos y bienvenidos en esta lección de nuestro curso de gramática, la gramática del griego Koine. Vamos a ver el verbo en modo imperativo. Si queremos dar un orden, solemos usar el modo imperativo. Y el imperativo en español puede tener matices diferentes. Se puede usar para mandar, para exhortar, para presentar una petición o también para prohibir. Y aquí tenemos dos ejemplos de imperativos en español. El primer ejemplo, el profesor dijo estudiar para el examen. Aquí tenemos un verbo en modo imperativo y aquí tenemos realmente un mandato. El profesor dice a los estudiantes, estudiad para el examen. En el segundo ejemplo, los estudiantes dijeron, por favor, danos una guía de estudio. ¿Vale? Y bueno, implícitamente están hablando al profesor y los estudiantes le piden, aquí no es tanto un mandato como una petición, piden al profesor que les dé una guía de estudio. Esto es más una petición de un inferior a un superior, digamos. Pero casos que ambos verbos aparecen en el modo imperativo, aunque tienen estos matices diferentes. Y veremos que en el griego Koine el imperativo se usa también para expresar órdenes, peticiones, deseos y prohibiciones, ¿vale? Que se usa para expresar mandatos, pero con estos matices diferentes. Ahora bien, a diferencia del español, el español tiene sus formas del imperativo en segunda persona singular o plural. A diferencia del español, el griego bíblico tiene sus formas del imperativo también en tercera persona. En español, si queremos expresar un orden, una petición, en tercera persona usamos el subjuntivo. Que los estudiantes hagan sus deberes. Esto es tercera persona y es un subjuntivo. Pero en griego Koine podemos expresar lo mismo ya con un imperativo. Veremos las formas en un momento. También decir, ya que estamos hablando de órdenes, se puede expresar un orden en primera persona, un orden o una petición que incluye también el hablante, y el español usa también el subjuntivo para hacer esto. Repasemos el vocabulario. Aquí el hablante se incluye en el orden. Repasemos, se usa el subjuntivo en español y en griego también. Entonces, en griego veremos que el imperativo tiene formas de segunda y tercera persona. El imperativo en griego se usa de manera muy parecida al imperativo en español. Y también se puede presentar peticiones en primera persona en griego, pero igual que en español, con el subjuntivo. A modo de introducción, aquí creo que vale la pena comentar un detalle más. Los imperativos en griego aparecen en el presente y en el aoristo. En el Nuevo Testamento hay un perfecto imperativo, pero aparece solamente 4 veces en todo el Nuevo Testamento, de modo que no lo vamos a estudiar. Solamente 4 palabras que son imperativos en el tiempo perfecto. Todos los demás imperativos aparecen en los tiempos presente y aoristo. Ojo, eso es importante. Como ya no estamos en el modo indicativo, el modo indicativo representa pues realidades y hechos. Ahora estamos en el modo imperativo, que representa más bien deseos. ¿Vale? Como no estamos en el modo indicativo, los tiempos presente y aoristo pierden sus connotaciones cronológicas. Es decir,
no representan o no presentan tiempo, presente y pasado, ¿vale? Realmente estos dos tiempos verbales, las connotaciones que tienen que ver con su aspecto. Como hemos aprendido, el tiempo presente suele representar acciones que son continuas o habituales o características, mientras el tiempo aoristo tiene otro aspecto, suele representar acciones de manera indefinida. Y vamos a ver unos ejemplos luego de cómo esto funciona en el modo imperativo. Bueno, después de esa larga introducción vamos a pasar a ver la morfología o las formas del imperativo. Veremos que realmente ese cuadro resume las formas de todos los imperativos que encontramos en la Biblia. Los imperativos se forman con el tema temporal, con una vocal temática, aunque no siempre, como veremos, que hay algunas formas que no tienen vocal temática, y las desinencias del imperativo que son características, que son distinguibles, como veremos. Quizás aquí mencionar que cuando pasemos del presente al aoristo, en el indicativo esperamos ver un aumento, la épsilon al principio, ¿sí? Pero como estamos ya en otro modo, el modo imperativo, no hay connotación cronológica, este aumento que se usa en el aoristo y el imperfecto indicativo, ¿vale? Que habla de una acción pasada, este aumento no aparece, ¿vale? No hay aumento en los aoristos imperativos. Veremos que pasa lo mismo con el subjuntivo y con los participios y con los infinitivos más adelante. Vale, ahora miremos un paradigma, el paradigma básico del presente activo imperativo, lo podemos abreviar de esta manera. Y aquí tenemos formas segunda persona y tercera persona, singular y plural, ¿vale? 4 formas. Aquí están lue, lueto, luete, luetosan, ¿vale? Los componentes que hemos dicho, que se forma el imperativo con el tema temporal, en este caso, ese es el tema temporal del presente, el primero, lo mismo que aprendimos en el presente activo indicativo. Lo escribo porque hay un detalle importante que tenemos que comentar en un segundo. Bien, entonces aquí tenemos los elementos, el tema temporal, luego una vocal temática que sirve para unir el tema y la desinencia, y las desinencias. Y en la segunda persona singular no hay desinencia. Entonces la forma del imperativo es lue, es el tema temporal más la vocal temática sin más. Después, las otras 3 formas sí tienen desinencias y son estas: to, te, tosan. To, te, tosan. Vamos a ver que estas desinencias se repiten con alguna variación en los demás paradigmas que vamos a ver. Hay una forma aquí que quizás confunde y es esta, luete. Aquí tenemos el paradigma del presente activo indicativo y vemos que la forma de segunda persona plural es igual a la segunda persona plural del imperativo. Es la misma forma. Vale, entonces, ¿cómo sabemos si ante esta forma estamos viendo un indicativo o un imperativo? Bueno, pues se sabe por el contexto. Aquí tenemos un ejemplo. Égete pistin theu. ¿Vale? Égete viene del verbo ejo. ¿Vale? Este verbo tener, aquí tenemos una forma que podría ser un indicativo o un imperativo. Podría ser: tenéis fe en Dios
O imperativo, tened fe en Dios. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, es obvio en el contexto de Marcos 11 que Jesús les está exhortando a presentar sus peticiones a su Padre Celestial con fe. Entonces, en el contexto es obvio que es un imperativo. Así salimos de la duda en cada caso, mirando el contexto. ¿Qué pasa con los verbos contractos? Estos verbos son los que tienen una vocal, poieo, por ejemplo, una vocal que aparece en la forma léxica, que es la forma que encontramos en el diccionario, pero esa vocal se contrae con la vocal temática o la primera vocal de la desinencia. Entonces, en el caso de poieo, aquí tenemos, ese es el imperativo, presente, activo, imperativo de poieo. Segunda persona singular, ¿vale? Tercera singular, segunda persona plural, tercera persona plural, ¿vale? Aquí tenemos las desinencias to, te, tosan, y en segunda persona singular no hay ninguna desinencia. ¿Qué ocurre? El tema verbal es este, ¿vale? Y la vocal temática es epsilon. Y vimos en la lección 15 que estos dos se contraen y forman ei. Entonces, en el presente activo imperativo de poieo, segunda persona singular, poiei. Tercera singular, poieto. Poiete, poietosan. Aquí tenemos las formas y este ei es el resultado de la contracción de la vocal del tema, el verbo contracto, y la vocal, que es la vocal temática. Vale, ahora vamos a ver el paradigma del presente medio pasivo imperativo, que son imperativos de voz media o de voz pasiva, pero comparten la misma forma, como hemos visto también en el indicativo. Aquí tenemos las cuatro formas. La segunda persona singular, vamos a ver que en las formas de segunda persona singular, las formas realmente no son predecibles, los tenemos que memorizar. En esta forma tenemos el tema y este es el resultado de la contracción del verbo, la vocal temática más la desinencia, que en este caso es so. La sigma desaparece, epsilon más omicron da el diptongo u. ¿Vale? Lo más fácil simplemente es reconocer, memorizar estas formas de la segunda persona singular. Entonces, las demás formas son predecibles. Estamos en el presente, tema temporal número 1, lu, vocal temática, epsilon, epsilon, epsilon. Y aquí tenemos las desinencias media pasivas que en vez de to, te, tosan, se sustituye la tau por una sigma theta y las desinencias entonces pasan a ser sto, ste, stosan, que son muy parecidas a las desinencias activas. Nos quedamos con estas formas: luo, luesto, lueste, luestosan. Presente, medio, pasivo, imperativo. Quizás comentar aquí también brevemente que se podría confundir esta forma aquí, el luo, con la forma del imperfecto, que es luo, que ese es el imperfecto medio indicativo, segunda persona singular. ¿Qué diferencia hay entre el imperfecto indicativo y el
presente imperativo en este caso. Pues esta forma carece del aumento, entonces no puede ser el imperfecto. Es el imperativo seguro. ¿Vale? Y aquí también podría pasar lo mismo podríamos confundir esta forma con la forma del imperfecto medio pasivo. Sabemos que esto es un presente imperativo y no es un imperfecto indicativo porque no tiene aumento. Carece de aumento. Veamos el paradigma del auristo activo imperativo. Este paradigma emplea el tema temporal del auristo activo, que es el tema, hacemos así, tema temporal número 3. Recordemos los temas temporales: presente activo, futuro activo, auristo activo. Aquí estamos, el auristo activo número 3. ¿Vale? El perfecto activo, el perfecto medio y el auristo pasivo, que es el número 6, que veremos en un momento. Estamos con este lusa, que tiene la característica temporal sigma alfa, que nos indica que estamos en el tiempo auristo, ¿vale? Pero estamos en el tiempo auristo sin connotación cronológica, por lo tanto no hay aumento en ninguna de estas formas. Vamos directamente con el tema temporal y las desinencias activas, to, te, tosan, que ya vimos en el presente activo imperativo. De nuevo, la forma segunda persona singular no es predecible. Lo que sí debemos mencionar es que aquí la alfa cambia a Omicron. Entonces no es lusan, sino luzón. Luzón. Vamos ahora con el auristo medio imperativo. ¿Vale? No es medio pasivo, sino medio. Veremos que hay otro paradigma del auristo pasivo. Y en este paradigma tenemos el tema temporal número 3 del auristo visible en cada forma. Lusa, lusa, lusa. ¿Vale? Forma de segunda persona singular. No es predecible que memorizarla. Lusai. Pero lo que sí vemos que corresponde a algo que ya hemos visto son las desinencias media pasivas. En vez de to, te, tosan, sto, ste, stosan. ¿Vale? Aquí tenemos las formas entonces. Lusai, lusasto, lusaste, lusastosan. El paradigma del auristo pasivo imperativo es diferente. ¿Por qué? Porque se emplea el tema temporal número 6 del auristo pasivo. Y es este, luce, que tiene la zeta característica de voz pasiva y zeta eta en este tema temporal. ¿Vale? Hay que memorizar de nuevo la forma de segunda persona singular. Las desinencias son las activas, ¿vale? Tote, tosan. Lo que indica pasividad aquí es zeta, eta, aquí en el tema, como vimos cuando estudiamos el auristo pasivo indicativo. Y también, pues, debemos tener en consideración lo que son los auristos fuertes, que son auristos que emplean un tema diferente que el tema del presente, ¿vale? Se pierden letras en el tema temporal del auristo, ¿vale? Tema temporal número 3, o en el caso del pasivo, tema temporal número 6, ¿vale? Aquí tenemos un ejemplo, el auristo activo imperativo de lambano, segunda persona singular, lave. Fijaos que se ha perdido la mu, la alfa y la nu que están presentes en la forma del presente. Esa es la forma léxica. No aparecen, no están presentes en el tema temporal
del auristo. Entonces las formas son lave, que es tema temporal, lab, más vocal temática, más las desinencias. Aquí no hay desinencia. Lave, laveto, lavete, laveto-san. Aquí están las formas, ¿vale? No tiene aumento, como venimos viendo en todos los paradigmas del auristo, no hay aumento. Directamente aparece el tema del auristo más los otros elementos. Este es el verbo del verbo ginomai, el auristo medio imperativo. Aquí tenemos también el tema temporal número 3, más vocal temática, más las desinencias media pasivas. Genu, genesto, geneste, genesto-san. Ese es el auristo medio imperativo, este verbo ginomai, que tiene un auristo fuerte. Y después el auristo pasivo, grafo, el tema temporal número 6 de grafo del auristo pasivo es grafé. Aquí tenemos el tema temporal. Y después las desinencias, en este caso son activas, ¿verdad? To, te, tosan, sabemos que es pasivo por esta eita al final de su tema temporal. Paradigma del presente imperativo de emi. Hay que memorizar de nuevo la segunda persona singular. Isti, que no se parece a nada, es impredecible, pero tenemos que memorizarlo. Entonces aparecen las desinencias activas, to, te, tosan, más el tema es. Y quizás aquí, pues, observar que si esto fuera el presente activo indicativo de emi, la segunda persona plural sería este, pero el acento recae en el presente activo indicativo, recae sobre la segunda sílaba, y aquí el acento está en la primera sílaba, y esto nos indica que estamos ante un imperativo, no un indicativo. Comentemos brevemente el uso del imperativo, y vamos a hablar de dos cositas. Primero, el aspecto de los tiempos, que hemos visto que el imperativo aparece en el presente y en el auristo. Y estos tiempos no indican cronología, pero sí a veces tienen connotaciones de aspecto, representan diferentes maneras de presentar la acción. Entonces aquí tenemos dos ejemplos. Pantote, jairete significa, jairete es un imperativo, estad gozosos. Pantote, un adverbio, siempre, estad gozosos siempre. Aquí, este imperativo jairete es un presente activo imperativo, ¿vale? Es un presente. Y aquí el presente, el aspecto del presente habla de mandatos generales. Eso es un mandato pues general. Debemos estar siempre gozosos. Ahora bien, pasamos al siguiente ejemplo. Excelce to pneuma to akatharton ek tu anthropu. ¿Vale? El espíritu inmundo, aquí, de este hombre, sal. Este es el imperativo de ex ergomai. Sal. Y es un auristo. Esto es un auristo, un imperativo auristo. Y fijaos que en vez de tener que ver con un mandato general, habla de un caso específico. Sal de este hombre en este momento. Este es un caso específico. Entonces hay un patrón que es interesante, ¿vale? No es una regla fija, pero muchas veces el imperativo en presente habla de generalidades, mientras en el auristo el imperativo habla de casos específicos.
No es una regla fija, pero sí que es un patrón que se observa en el Nuevo Testamento. Y por último, podemos hablar brevemente de negaciones y prohibiciones, que hemos dicho que el imperativo se usa para expresar prohibiciones. Vamos a aprovechar para comentar también negaciones. ¿Cómo, en griego koine, cómo se hace una negación o una prohibición? Pues se usan estas partículas que son u y me. ¿Vale? U se usa con el indicativo o bien para indicar una negación. Aquí esto es una negación. Acuéis. Y esto significa no escuchas. ¿Vale? Del verbo acuo, escuchar. Esto es presente activo indicativo, segunda persona singular. Acuéis. No escuchas. Pero si ponemos el verbo en futuro, acuséis, que tenemos el futuro, la sigma aquí, esto pasa a ser una prohibición, realmente. No escucharás. No escucharás. Esto tiene la fuerza de una prohibición. Entonces se puede dar una prohibición con u más el indicativo en el tiempo futuro. También se puede dar una prohibición con la partícula me más imperativo o un subjuntivo, ¿vale? El me se usa no con los indicativos, sino con los modos imperativo y subjuntivo. Aquí tenemos un imperativo me acueto. No escuches. No escuches. Es también una prohibición. ¿Vale? Me más imperativo. También se puede hacer con el subjuntivo en tercera persona. Vale, entonces, para finalizar, a veces vemos la combinación de estas dos partículas, u, me, y cuando aparecen juntamente con un verbo subjuntivo, en el modo subjuntivo, expresa una negación absoluta, que es una negación como u más el indicativo que hemos visto aquí, pero absoluta, es aún más fuerte. Entonces tenemos aquí un ejemplo, ume acuséis, que eso es un verbo conjugado en el modo subjuntivo. Veremos esa conjugación en 2 lecciones. Me acuséis significa jamás escuchas, de ninguna manera escuchas, es una negación absoluta.